Buenas noches muchachos, en el video del día de hoy pues técnicamente como les dije solo les estoy agregando el audio a lo que trabajé el día de ayer. Pues el día de ayer por alguna razón el micrófono no me lo reconoció, ¿verdad? Entonces si por alguna razón ya vieron el video pues van a ver que no hay audio completamente en el video. Entonces, al inicio, ¿verdad? Hablé acerca de cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar en este tema, ¿verdad? Entonces, se divide técnicamente en dos, la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Como pueden ver, la primera ley de la termodinámica es que el calor es igual al cambio de energía interna más el trabajo, ¿verdad? Y los diferentes escenarios en los cuales eh, digamos, calor positivo es cuando el sistema gana calor, calor negativo cuando el sistema pierde, cambio de energía interna cuando se aumenta la temperatura, positivo, ¿verdad? Negativo cuando se disminuye la temperatura, trabajo positivo cuando el gas se expande, trabajo negativo cuando el gas se comprime. Y luego a partir de esto mencioné que hay ciertos tipos de procesos termodinámicos, ¿verdad? En los cuales ciertas cosas o van a haber ciertas fórmulas extra, ¿verdad? Entonces dentro de esto hablamos de isotérmico, ¿verdad? Entonces cuando yo mencioné isotérmico, viene iso, la palabra viene o significa igual, térmico igual temperatura. Entonces isotérmico es un proceso en el cual la temperatura permanece igual. Si la temperatura permanece igual, esto quiere decir que el cambio de energía, como les muestro ahí, es igual a cero. Y si no hay cambio de, cambio de temperatura, si no hay cambio de temperatura, el cambio de energía interna es igual a cero. Entonces la primera ley se reduce a que el trabajo es igual a el calor ganado, y el calor se puede, pues técnicamente lo podemos escribir de esa forma: nRT por logaritmo natural, que es una función en la calculadora, del volumen B menos sobre volumen A, y por volumen B sobre volumen A nos referimos a volumen final sobre volumen inicial. Y la función logaritmo natural es esta que aparece ahí, ¿verdad? Logaritmo natural, en caso de que lo llegasen a ocupar. Otro tipo de proceso, ¿verdad?, que tenemos es el proceso isobárico, igual, bárico viene de presión, entonces tiene la misma presión. En estos casos nosotros podemos escribir el trabajo como presión, que va a ser la misma para el punto A y el punto B, por volumen final menos volumen inicial. Entonces aquí ninguna de las variables termodinámicas, Q de energía interna, W, van a ser igual a cero. Luego va el isométrico, ¿verdad? Iso da igual, y métrico viene pues técnicamente de métrica, ¿verdad? ¿Y cuál es la variable métrica? Es la variable de el volumen. Entonces son procesos con igual volumen. Si tiene igual volumen, el gas no se está comprimiendo ni contrayendo, entonces o expandiendo, entonces el trabajo es igual a cero y nos queda que el calor es igual al cambio de energía interna, ¿verdad? Y por último el adiabático, ¿verdad? El adiabático es un proceso en el cual no hay intercambio de calor. Entonces la energía interna va a ser igual al negativo el trabajo, y el trabajo lo podemos describir con esta fórmula de acá, donde gamma es una constante adiabática, que es la razón entre el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante, y esto lo pueden buscar en tablas del libro, ¿verdad? Y por último viene el de la segunda ley, que es de entropía, ¿verdad? La parte de entropía simplemente es el calor ganado a una temperatura constante, ¿verdad? Y es una, si ustedes leyeron, es una medida de qué tanto desorden hay en el sistema, ¿verdad? Pero en este tema nos vamos a basar técnicamente en esta primera ley. Y si se fijan, todos estos casos o sea, son casos específicos en los cuales nosotros miramos cómo se comporta esta primera ley. Y como les estaba mencionando acá, algunos ejercicios nos van a dar los datos directos, y otros ejercicios lo que me van a hacer es dar gráfico P con B, y a partir del gráfico yo voy a tener que ver este proceso de A a B es isotérmico, de C a D es adiabático, y así vamos a tener que ir haciendo los cálculos, ¿verdad? Entonces, adelantando esto un poco, ¿verdad?, ya llegamos a la parte de los ejercicios, y este es el ejercicio 19 de su libro de texto. Entonces dice: mientras se efectúa 500 joules de trabajo en un sistema de gas ideal que se expande adiabáticamente a 1.5 veces su volumen, me preguntan la temperatura del gas aumenta, no cambia, disminuye, ¿por qué? Y cuánto cambia la energía interna. Entonces, fíjense que todos estos valores, P1, P2, B1, B2, T1, T2, no me los dan.
Y a mí me preguntan cuánto cambia la energía interna. Yo tampoco tengo cuánto es el calor. Y lo que consultan es, como pueden ver ahí arriba, qué pasa con la temperatura y cómo es el cambio de energía interna. Nosotros sabemos que ambos están relacionados, ¿verdad? Porque dependiendo de cómo es el cambio de temperatura va a ser el cambio de energía interna. Entonces, lo más importante que nos dan en este es los siguientes datos, ¿verdad? Si ustedes pueden ver ahí, nos dan cuánto es el trabajo y nos dicen que se expande adiabáticamente, ¿verdad? Entonces, expansión, nosotros sabemos que el trabajo es positivo, ¿verdad? Cuando me dicen expansión, es cuando yo interpreto que ese trabajo que me da el ejercicio es un trabajo positivo. Si me hubieran dicho que se comprime, entonces el trabajo yo lo hubiera puesto como negativo, ¿verdad? Y lo segundo es adiabático. Cuando nosotros sabemos que en un proceso adiabático el calor es igual a cero, ¿verdad? Entonces yo sé que el calor es igual a cero y técnicamente yo sé que el calor es igual al cambio de energía interna más el trabajo. A pesar de que a mí no me dieron cuánto es P, cuánto es B en cada uno de los dos puntos del proceso, yo sé que esta expresión siempre es cierta y yo tengo el calor y yo tengo el trabajo, entonces simplemente despejo para el cambio de energía interna y ese sería negativo 500 joules. Y como ese es negativo, la conclusión termina siendo, pues, que el cambio de temperatura también es negativo. ¿Por qué? Porque recuerden desde el resumen anterior, un cambio de energía interna positivo es un aumento de temperatura y un cambio de energía interna en negativo es una disminución en la temperatura, ¿verdad? Entonces técnicamente eso es este primer ejercicio. El segundo ejercicio es un poco más complicado. Dice, un gas a baja densidad, es decir, que se comporta como un gas ideal, y obviamente el video les había mencionado que técnicamente todos los gases para nosotros van a ser ideales, si no, no podemos resolver los ejercicios al nivel de los temas que nosotros hemos visto en clase. Entonces, dice, tiene una presión inicial de 1.65 por 10 a la 4 pascales y ocupa un volumen de 0.2. La lenta adición de 8.4 por 10 a la 3 joules de calor hace que el gas se expanda isobáricamente. Entonces ahí me dan datos, ¿verdad? Cuando me dicen expanda isobáricamente son datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dan a mí? Presión 1, 1.65 por 10 a la 4, volumen 1, 0.20, el calor me dicen que es 8.4 por 10 a la 3 joules. El trabajo sé que es positivo porque me dicen que es una expansión, ¿verdad? Luego la presión 2 es igual a la presión 1. ¿Por qué? Porque es isobárico el proceso. El volumen 2 es 0.4, el volumen al que se expande, ¿verdad? Y me preguntan cuál es el trabajo. Entonces, ¿y cuál es la energía interna? Entonces, como es un proceso isobárico, hay que recordar que el trabajo yo lo puedo escribir como la presión, que se recuerden, la presión es constante, ¿verdad? Por el volumen final menos el volumen inicial, ¿verdad? Y yo sé que el calor se puede describir como el cambio de energía interna más el trabajo debido a la primera ley de la termodinámica, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál empiezo? Con el trabajo. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en esta expresión de acá, yo tengo cuánto es el calor, no tengo la energía interna y no tengo el trabajo. Entonces no puedo llegar a nada de acá. Entonces tengo que empezar por acá donde sí tengo los datos, ¿verdad? Entonces simplemente si se fijan, pues hacemos la operación. Se hace esto en la calculadora. Y me da un resultado de 3300 joules, ¿verdad? Entonces no hay nada de pues, nada complicado, nada raro en esta primera parte. Y una vez que ya tengo el trabajo, entonces, que por cierto se pueden fijar que este es positivo, ¿verdad? Y concuerda con lo que dice ahí de que era una expansión. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos el trabajo, entonces podemos utilizar la fórmula de la primera ley de la termodinámica para encontrar cuánto es el cambio de energía interna, ¿verdad? Entonces, es un simple despeje, un simple cálculo, 8.4 por 10 a la 3 menos 3300, y eso me da 5100, y ese es el cambio de energía interna para este ejercicio, los dos incisos, ¿verdad? Entonces,
En estos dos ejercicios pues nos dan directamente los datos, ¿verdad? Son bien fáciles porque nos dan directamente los datos a nosotros. Sin embargo, el ejercicio siguiente, los datos no nos dan de forma directa y de hecho tenemos que usar la ley de los gases ideales y el diagrama PV que tenemos ahí para resolver. Entonces dice, un mol de gas ideal se somete al proceso cíclico. Y si se fijan, cíclico es porque vamos de A a B, de B a C, de C a D y de D a A de nuevo, ¿verdad? Entonces el proceso cíclico de la figura de 8.25 calcula el trabajo que interviene en cada uno de los 4 procesos y también determine pues cambio de energía interna, trabajo y calor para el ciclo completo, ¿verdad? Y por último que calculemos cuánto es la temperatura. Entonces ahí les estaba mencionando pues que ustedes se pueden fijar, este es un proceso, técnicamente nosotros podemos identificar que de A a B es un proceso isobárico. ¿Por qué? Porque ambos se mantienen a la misma presión, se puede ver en el gráfico. De B a C es un isométrico. ¿Por qué? Porque ambos se mantienen al mismo volumen, se puede ver también del gráfico. De C a D es otro proceso, pero en este caso isobárico, porque se mantienen a esta presión. Y de D a A es isométrico porque se mantienen a B2, ¿verdad? Además de eso, el gráfico me muestra 3 isotermas, o sea, 3 líneas de temperatura. Entonces, esta temperatura me dice que es 200 Kelvin, la temperatura que pasa por esta isoterma es de 400 Kelvin y la temperatura que pasa por esta isoterma es T3, que no lo conocemos y es una de las cosas que nos piden, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos pide el ejercicio? Son todas estas variables, ¿verdad? Trabajo de A a B, de B a C, de C a D, de D a A, luego el del ciclo, todas las variables termodinámicas y por último la temperatura 3, ¿verdad? Entonces nosotros identificamos que PA es igual a PB, la presión aquí es igual a la presión acá y es de una atmósfera que es 1.3 por 10 a las 5 pascales, ¿verdad? Entonces PC es igual a PD, es 2 atmósferas, ¿verdad? Esta presión acá son las mismas, entonces de 2 atmósferas y haciendo la transformación ustedes pueden verificarlo y decir que yo también en la calculadora es 2.026 por 10 a las 5 pascales, ¿verdad? Luego, ¿qué otras variables podríamos identificar nosotros? Pues de la gráfica directamente ustedes se pueden fijar que yo no tengo cuántos son los volúmenes, ¿verdad? Yo no tengo cuánto es el volumen 1, yo no tengo cuánto es el volumen 2. ¿Y cómo los puedo encontrar? Podrían preguntarse ustedes. Pues yo tengo la temperatura en B, yo tengo la temperatura en C y en A, ¿cierto? Yo solo ocupo encontrar el volumen 1 y el volumen 2, ¿verdad? Entonces yo puedo ponerme en el punto A y aplicar, aquí voy a adelantar porque no sé si se fijaron, tuve como unos problemas con la anotación, entonces estaba poniendo A y B cuando el ejercicio tiene 1 y 2, entonces voy a adelantarlo al punto acá. Entonces yo me puedo parar en cualquiera de los puntos y usar la ley de los gases ideales, ¿verdad? Entonces con la ley de los gases ideales despejo para el volumen y yo sé que el volumen es RT sobre P. Entonces si yo me pongo en volumen 2, sería R por ¿qué temperatura? Esta temperatura que está pasando por acá, que es T2. ¿Y qué presión tiene? PA. ¿Ok? Entonces con eso nosotros hacemos el cálculo. Y da 0.033, ¿verdad? Metros al cubo porque estamos en unidades estándar. Entonces para volumen 1 también R por T, ¿cuál es la temperatura que está pasando por B1? Entonces la temperatura que pasa por B1 es esta, que es de 200 Kelvin, ¿verdad? Y sobre qué presión, PB, ¿verdad? Entonces volvemos a hacer el cálculo, se fijan que PB es esta misma de una atmósfera, y 0.016 ya con la anotación que tiene el libro. Ahora que ya tengo los volúmenes este y este, si se fijan, ese volumen es el mismo, este volumen 1 es el mismo para B y para C, y este volumen 2 es el mismo para A y para D. Entonces técnicamente ya tengo P y B para todos los puntos, y con eso técnicamente ya podemos calcular cuántos son los trabajos, ¿verdad? Entonces primero se ocupa calcular cuál es el trabajo para pasar de A a D. Entonces, nosotros
esto ya se los dije al inicio, se los dije antes, ¿verdad? Ese es isobárico y este es isométrico. Estos dos de acá son isométricos e isométricos, ¿verdad? Entonces, en AB, que es isobárico, yo lo puedo calcular como P por volumen. Voy a adelantar de nuevo, porque de nuevo tenía los errores de poner BA, BB. Es P por volumen final menos volumen inicial. Entonces, si yo inicio en A y termino en B, mi final es B, entonces es volumen 1. Mi inicial es A, entonces es volumen 2, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros ponemos ahí. P por volumen final, que es B1, menos volumen inicial, que es B2. Hacemos ese cálculo sencillamente en la calculadora posteriormente, ¿verdad? Entonces, ese cálculo era la presión por esto y me da negativo 1722.1 joules, ¿verdad? Ahora, el trabajo de BAC es isométrico, ¿verdad? Entonces, como es isométrico, ya sabemos nosotros que el trabajo es igual a 0 joules. ¿Por qué? Isométrico. Con eso basta, no ocupan hacer ningún cálculo. Ustedes solo identifican que es un proceso isométrico y ya le ponen que es 0 joules de trabajo. Ahora, de C a D, tengo que volver a aplicar la misma fórmula. Entonces, sería la presión C o presión D es la misma, ¿verdad? Por volumen final menos inicial. Entonces, en el caso de este, el final es 2. ¿Se fijan? Yo paso de C a D, termino en 2, en B2 y empiezo en B1. Entonces hago el cálculo, ¿verdad? Ahora la presión, se fijan que ya no es la misma de antes, ahora es PC, que es 2.026. Eso se puso allá en la calculadora y al hacer el cálculo da 3.444.2 joules. Y por último, WDA, ustedes pueden saber, es isométrico, entonces el trabajo es igual a 0. Ese es el inicio, el inciso A, ¿verdad? Entonces, para el inciso B me piden todas las variables termodinámicas del ciclo. Entonces, para encontrar, por ejemplo, el trabajo de todo el ciclo es la suma de los trabajos de cada uno de los procesos, ¿verdad? Entonces se suman 1722 más 0 más 3444.2, este es negativo, ¿verdad? Desde luego, y 0, ¿verdad? Entonces, si ustedes hacen ese en la calculadora, le da 1722.1 joules, ¿verdad? Luego, como yo ya tengo W, ahora que ocupo el cambio de energía interna. Entonces, ¿cómo puedo saber yo el cambio de energía interna de todo el ciclo? Si se fijan, el ciclo es un ciclo cerrado. Entonces, yo empiezo y termino en el mismo punto. Entonces, si empiezo y termino en el mismo punto, empiezo y termino a la misma temperatura T2, lo que significa que el cambio de temperatura es 0, ¿verdad? Al hacer el movimiento por todo ese ciclo, yo empiezo a 400 Kelvin, me muevo, cambio de temperatura otra vez, cambio de temperatura otra vez y cuando regreso al inicio vuelvo a los mismos 400 Kelvin. Entonces, como el cambio de temperatura es 0, el cambio de energía interna también es 0. ¿Verdad? Ese fácilmente se puede determinar. Y luego, primera ley de la termodinámica, calor es igual a trabajo más cambio de energía interna, o sea que calor es igual a trabajo 1722.1. Ahora, antes de continuar, también les había mencionado que esto de que la energía interna es igual a 0 para todo el ciclo es cierto si el ciclo es cerrado. No todos los ciclos van a ser cerrados. Por ejemplo, hay uno en su tarea que es una combinación de procesos isobáricos y isométricos, pero no termina en el mismo punto, es un ciclo no cerrado, ¿verdad? Entonces, en ese caso, habría que calcular ese cambio de energía interna. ¿Cómo lo calcularía yo? Igual como calculé el trabajo del ciclo, ¿verdad? Sería la suma de todos los cambios individuales de energía interna, ¿verdad? Ahora, por último, me dicen que calculé T3. Entonces, ¿cómo calculo T3? De nuevo, me paro yo en este punto y hago mi ley de los gases ideales. Con esto, pues, despejo en este caso para T. Y T3 es igual a P por B sobre R. ¿Cuál es la presión? Es P sub D, que es 2 atmósferas o 2.026 por 10 a la 5. ¿Y cuánto es el volumen? B sub 2, que es, ya lo encontramos, 0.033. Entonces, con esto, pues, simplemente es un cálculo fácil de hacer en su calculadora.
hay que tener cuidado que en estas sea siempre las unidades en Kelvin, ¿verdad? Bueno, o en los procesos anteriores, ¿verdad? Cuando utilizamos la temperatura, o sea, en Kelvin porque la constante R está sobre Kelvin, ¿verdad? Entonces eso es muy, muy importante. Entonces esta sería la temperatura 3 a partir de la ley de los gases ideales. Y este fue definitivamente el ejercicio más difícil, pues este es el que les mencionaba que es de la tarea, pues en ese caso el ciclo no es cerrado, entonces este delta U no va a ser igual a 0. Y por último, pues tenemos algunos de entropía. Y si fijan, la fórmula de entropía, lo que dice el ejercicio, vamos a leerlo primero. Dice, ¿cuánto cambia la entropía de 0.5 kilogramos de vapor de mercurio, tal que su L de vaporización es este, al condensarse en su punto de ebullición? Entonces, condensarse es pasar de vapor a líquido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Cómo encuentro el cambio de entropía? Calor sobre temperatura, ¿verdad? La temperatura ya me la dieron ahí, pero la temperatura hay que recordar que tenemos que pasarla a Kelvin. Entonces, ese fácilmente se pasa a Kelvin, simplemente sumándole 273, como hicimos acá. Entonces, esa temperatura sería de 630 Kelvin. Ahora la pregunta es, ¿cómo encuentro el calor? Con todos los métodos que ustedes vieron en el tema anterior, ¿verdad? En este caso, pues por alguna razón el video se me está cortando, voy a tener que ver qué es lo que está sucediendo, porque se está cortando aquí. Le voy a dar refresh. Pero en este caso el calor es calor simplemente por la condensación del vapor. Entonces ustedes saben que es la masa por el LB. Le voy a dar refrescar a esto. Creo que es por un corte que hice. Había hecho el corte de las partes que no quería que salieran del video. Aquí, ¿verdad? Ya volvimos al video. Entonces, les digo, en este caso, el calor se puede calcular. ¿De qué forma? Bueno, recordemos, estamos pasando de gas a líquido, entonces este calor va a ser como positivo o negativo. Negativo, ¿verdad? Porque va de gas a líquido, ¿verdad? Entonces sería negativo, masa por calor latente de vaporización. Y eso me da este resultado. Luego, el cambio de entropía es simplemente el calor que acabamos de encontrar entre la temperatura, y eso da negativo 214. Entonces, si se fijan, es extremadamente sencillo. Lo único que ustedes ocupan saber es cómo sacar esta Q y tener esa T y asegurarse que está en Kelvin, ¿verdad? Entonces, con eso el siguiente ejercicio dice, en una expansión isotérmica a 27 grados centígrados en un gas ideal realiza 30 joules de trabajo. ¿Cuál es el cambio de entropía? De nuevo recordemos que el cambio de entropía es calor sobre temperatura. La temperatura la tenemos que pasar a Kelvin, o sea que es 300 Kelvin. Ahora la pregunta es ¿cómo encuentro el calor? Pues recordemos, primera ley de la termodinámica, Q es igual a delta U más W, y en este caso es un proceso isotérmico, y como es un proceso isotérmico yo sé que el cambio de energía interna es igual a 0. Simplemente termina siendo un despeje, Q es igual a el trabajo, y si se fijan dice un gas ideal realiza un trabajo de 30 joules y dice expansión, ¿verdad? Entonces por eso es la razón, como dice expansión, es la razón por la cual yo dejo este trabajo como positivo. Ahora ya tengo cuánto es el calor y ya tengo yo cuánto es la temperatura, ¿cierto? Entonces simplemente calculo el cambio de entropía como el calor entre la temperatura en Kelvin y esto me queda como 0.1, ¿sí? 0.1 Joule sobre Kelvin. Y eso es para el caso de entropía. Entonces, si se fijan de los ejercicios, el más complicado es cuando me ponen un ciclo, ¿verdad? Ni siquiera un diagrama PV lo que es complicado, sino que si me ponen un ciclo, pues es más largo el ejercicio porque tiene varias partes, ¿verdad? Y los de entropía son extremadamente sencillos si nosotros sabemos cómo encontrar ese calor. Entonces, bueno, espero que en el caso de que no lo hayan visto, pues solo miren este video y no miren el video sin el audio, ¿verdad? Y en el caso de que hayan visto el video sin audio, entonces pues espero de que este les ayude a ustedes a aclarar tal vez algunas dudas de qué es lo que se estaba trabajando aquí, ¿verdad? Muchas gracias.